A continuación lo que vamos a ver es cómo realizar las tablas de frecuencias para datos agrupados. Todo lo que vimos anteriormente era para datos no agrupados, es decir, que no tenían intervalos. Nada más lo único que había aquí era la variable x. Ahora lo vamos a hacer para datos agrupados. Ustedes pueden utilizar un solo libro e irle agregando hojas y aquí le pueden cambiar el nombre para saber identificar. Aquí le voy a poner datos agrupados. Le pueden poner el nombre del ejercicio para identificarlo o el número también. Voy a seleccionar mis datos. En esta ocasión están en una tabla. Voy a seleccionar toda la tabla, control C y control V. Ya no me salieron todos en una celda, sino que sí me salió cada dato en una celda, solo que de esta manera no los puedo ordenar. Lo que voy a hacer es ponerlos en una sola columna para después poder ordenarla. Control X y los voy pegando abajo. Control V, Control X, Control V, Control X y Control V, y así con todas las columnas para que yo ya los tenga en una sola columna, una sola hilera. Control V, Control X, Control V, Control X, Control V, Control X, Control V. Para los que estén trabajando en el libro, ya habían hecho este tipo de ordenamiento de datos, tienen que ir buscando los intervalos uno por uno y irlos clasificando. En Excel obviamente pues es mucho más rápido, pero cada quien dependiendo de los recursos que tenga. Aquí yo ya puedo ver que van a ser 50 datos. Los podría ordenar aquí mismo, pero yo les recomiendo que los copien y los peguen por cualquier situación que a algunos se les borre y no tengan que estar buscando uno por uno. Y ya le doy en datos, ordenar. De menor a mayor, ordenar, aceptar. Me tomó esta primera celda como título y por eso no la ordenó. Lo voy a volver a hacer porque el 239 no es el menor. Voy a seleccionar toda la columna y le doy a ordenar. De menor a mayor, voy a ver si así me lo hace. No me lo sigue tomando como título. Aquí, mis datos no tienen encabezado y ya no me toma la primer celda como título de la columna. Ahora sí me los va a ordenar todos. El valor más pequeño es 236. Ok, y el más alto va a ser 259. Voy a irme aquí a la tabla de frecuencias y la voy a copiar esta sección. Control C para recordar cuáles son los datos que tienen que ir en mi tabla de frecuencias. Le voy a cambiar los tonos porque lo veo muy oscuro. Ok, ya teniendo mis datos ordenados, ahora sí, aquí en I siempre empieza el conteo, 1, 2, 3, no sé hasta cuántas filas requiera. Antes de la variable, yo voy a insertar dos columnas, 1 y 2. Esta columna se va a llamar límite inferior y esta columna se va a llamar límite
superior, que son nuestros intervalos. Con ajustar texto para que se vea completo. Son nuestros intervalos. ¿De qué número a qué número vamos a hacer el conteo? En las instrucciones de su ejercicio les dice de qué tamaño van a ser los intervalos. Para esta parte de la estadística también hay fórmulas para determinar cuántos intervalos y qué amplitud tiene cada uno. En este caso no las he explicado, pero puede ser que en un futuro les pidan utilizarlas. En este caso, en el ejemplo y en los ejercicios que yo les encargué, yo les estoy dando la amplitud del intervalo y los intervalos que se van a utilizar. Aquí nos dice que voy a utilizar del 236 al 240. Entonces mi primer intervalo va a ser de 236, el límite inferior, al 240. Posteriormente, del 241 al 245. 241 al 245. El siguiente sería de 246 a 250, 251 a 255, 256 a 260. Voy a ver si el dato más grande es 259. Entonces, solo con estos intervalos son más que suficientes hasta el 260. Y voy a revisar cuántos datos tengo en este intervalo de 236 a 240, incluyendo el 240, porque el otro empieza a partir de 241. Hay que tener mucho cuidado cuando también tenemos números con parte decimal, para saber en dónde empieza y en dónde termina cada uno de los intervalos. De 236 al 240 los voy a seleccionar, serían estos, y para identificarlos los voy a poner con un color de celda, no de texto. Y aquí puedo aplicar una fórmula, que es la de contar números. Voy a contar cuántos números hay acá para no equivocarme. Son 5. Entonces, ese 5 es nuestro conteo. Recuerden que la frecuencia absoluta es el conteo. En nuestro primer intervalo hay 5 datos. Vamos a ver el siguiente intervalo, de 241 a 245. Selecciono los números, los identifico con un color para que no me vaya yo a equivocar y aplico la misma fórmula de contar, que está en el menú de inicio. Y ubiquen el símbolo de la sigma de suma, le dan clic para que despliegue las opciones, contar números, y seleccionan todos los números que quieren contar. Ya los marcaron con un color, en este caso son 8, y en el siguiente intervalo tengo 8. En el caso que ustedes lo hagan a mano, ese ejercicio ya lo tienen resuelto, pueden utilizar los mismos datos, o si no lo tienen o no lo encuentran, tendrán que ir contando e ir tachando. ¿Cuántos tengo en este intervalo? Los busco, por ejemplo, los tacho para que no volverlos a contar, y así con todos los intervalos. El siguiente intervalo de 246 a 250. 246 a 250, incluyo a todos los 250. Voy a ponerles un color diferente y nuevamente voy a contarlos. Contar números, selecciono todos los del color. Son 23, 23 y 251 a 255. No hay 255, pero del 254 se salta al 257, entonces hasta acá. 251 a 255 los cuento. Contar números. Enter. Son 10. Escribo 10 acá. Y por último, de 200, el intervalo me marca. Aquí es 256. 56 al 260.
que son estos últimos, los voy a contar. Contar números, selecciono cuál les quiero contar, obviamente son 4. Y solo para rectificar, voy a ver cuánto me da la suma, mi número total de datos, mi n. Como lo dije en un principio, son 50 datos. Quiere decir que nuestro conteo está bien hecho. Muy bien. Esta es la diferencia entre cuando tienes intervalos y cuando no tienes intervalos. Tienes que poner los límites, tienes que contar cuántos datos están en esos intervalos. Otra de las diferencias es que tu valor de x no es el que estás utilizando desde un principio, sino que como tienes intervalos, tienes que encontrar un punto medio. En este caso, la variable va a ser el punto medio de tus dos límites, tu límite superior y tu límite inferior. Por lo tanto, en esta celda lo que tienen que hacer es sumar estos dos números y dividirlos entre 2. Siempre deben de tener mucho cuidado de hacer primero la suma, por eso voy a utilizar paréntesis. Paréntesis, selecciono la celda, primero el igual para indicar que es una fórmula. Paréntesis, selecciono la celda más la siguiente celda, cierro paréntesis entre 2. Con esa fórmula yo ya encuentro el punto medio. Copio la fórmula de esta manera y tengo ya todos los puntos medios. Todos serían mis nuevos valores de x. Esta columna es muy importante porque es la que se va a estar utilizando para todos los demás cálculos. Recuerden que para las gráficas, esta columna es la que va en los ejes de la x y esta columna es la que va a la frecuencia absoluta en los ejes de las y. Y para las ojivas son los acumulados. Esa es prácticamente la única diferencia para hacer las tablas de frecuencias para datos agrupados o con intervalos. La frecuencia relativa se calcula de la misma manera. Recordemos la fórmula que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el número total de datos, que en este caso son 50. Entonces, hacemos la fórmula igual a FA, cada una de las FAs, entre 50 o selecciona la celda y fijarla. La copiamos para todos, podemos agregarle o quitarle ceros. Les recomiendo que utilicen 2 o 3 y también lo pueden manejar en porcentaje de una vez, con más ceros o con menos partes decimal. Y luego los acumulados, el primero pasa directo y en la siguiente es la suma. El que pasó directo más el que sigue. Y siempre debe de llegar al número total de datos, a 50. Las relativas acumuladas es el primero pasa directo, pero con relativas. Y la siguiente ya es la suma del anterior más el siguiente. Y siempre debe de llegar al 100%. Para hacer las gráficas de las ojivas deben de tener las columnas de complementos, que sería la absoluta acumulada menos el total de datos. Lo puedo hacer con esta, fijando la celda con el símbolo de pesos. Ahí tuve un error. Primero es el total de datos, para que no dé negativo, menos el acumulado. En esta parte también pueden editar sus ecuaciones. Menos la celda del absoluto acumulado. No lo hagan con el absoluto, háganlo con el acumulado porque el último debe de llegar a 0. Debe ser 50 menos 50, 0. De esta manera ya me va a llegar a 0.